Laporta desafía a todos y anuncia que Nico Williams será jugador del Barcelona. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Comenzamos nuestra conversación con noticias importantes. En primer lugar, hace unos 12 meses, todos convencidos de que Ronald Araujo se estaba convirtiendo en una verdadera leyenda en el corazón de la defensa del Barcelona. Quizás, incluso, la mejor del club desde Carles Puyol. El error ante el PSG marcó el punto más bajo de una temporada en la que el uruguayo había prometido mucho, pero no cumplió en gran medida las expectativas. Estoy de acuerdo con que hayamos visto su mejor momento, porque con el cuerpo técnico adecuado en el Barça, hay razones para creer que todavía puede convertirse en uno de los grandes. Sin embargo, la noticia de que había presionado al club de forma poco ética dejó un sabor amargo y no fue bien recibida en el club. Se entiende que Araujo estará disponible después unos 4 meses y, comprensiblemente y de forma conservadora, se espera un regreso entre principios y mediados de diciembre. Las redes sociales muestran que Araujo no está del todo satisfecho con la situación y está considerando su futuro y está abierto a todas las posibilidades. Es posible que los rumores de principios de este verano de que el club podría considerar venderlo finalmente hayan llegado a sus oídos. Hansi Flick anuncia el primero excluido de su equipo. Tras valorar el desempeño de Julián Araujo en la pretemporada, Hansi Flick ha tomado la decisión clara y firme de comunicar a Laporta que el defensa mexicano no está en sus planes para mitad de la próxima temporada. La puerta de salida está abierta y el jugador está en la lista de fichajes. El técnico alemán considera que Araujo no ha alcanzado el nivel necesario para estar en el primer equipo del Barcelona. La falta de tiempo de juego en partidos importantes como el clásico contra el Real Madrid muestra claramente que Flick no lo ve como una opción confiable para fortalecer la defensa. En cambio, prefiere a otros jugadores que han mostrado mejores actuaciones en el lateral derecho y que encajan en el sistema del equipo. El Barcelona tiene un recambio fiable en Jules Koundé, que se ha convertido en titular indiscutible. Además, Flick quedó impresionado por el desempeño del joven Héctor Ford y Alex Valle también impresionó, mostrando un nivel que lo convierte en una opción viable de cara al futuro. Además, en las últimas semanas ha resurgido la posibilidad del regreso de Joao Cancelo, lo que dejaría a Araujo con aún menos espacio en el equipo. Ante estas opciones, el club decidió que lo mejor sería escuchar las ofertas y encontrar una solución de beneficio mutuo. En 2 partidos cruciales de pretemporada contra Manchester City y Real Madrid. Araujo disputó apenas 45 minutos, un claro indicio de que su futuro en el Camp Nou es incierto. El Barça, que necesita ganar dinero para equilibrar su economía y hacer otras incorporaciones, espera recibir ofertas por el jugador en los próximos días. La suerte de Julián Araujo parece alejarse del Camp Nou a medida que se acerca la temporada. Un crack mundial está a las puertas del FC Barcelona si fracasa el fichaje con Nico Williams. El club catalán buscará reforzar su ataque y encontrará una oportunidad interesante. Federico Chiesa. El extremo italiano, abandonado por la Juventus, ha sido ofrecido al Barcelona y podría convertirse en una incorporación de lujo a la plantilla de Hansi Flick. Chiesa dejará la Juventus, el nuevo entrenador Thiago Motta se queda sin jugador y la directiva de Turín está considerando venderlo para recortar salarios. La situación ha puesto al italiano en el radar de varios de los equipos más importantes de Europa, incluido el Barcelona. El perfil de Chiesa se adapta perfectamente a las necesidades del Barcelona. Es un jugador con velocidad, habilidad y capacidad goleadora, aunque su rendimiento se ha visto lastimado por las lesiones en los últimos años. Cuando está en forma, ha demostrado ser uno de los mejores extremos de Europa. Su experiencia en la Serie A y sus 26 años de juventud le convierten en una baza muy interesante para cualquier equipo. Sin embargo, su fichaje no está exenta de dificultades. El mayor obstáculo es su salario. 1 de lemeas altos de la Juventus. El Barcelona deberá negociar para aceptar su contrato. Por su parte, están dispuestos a traspasar Chiesa por menos del valor de mercado. En definitiva, la llegada de Federico Chiesa sería un golpe fantástico para el Barcelona, ya que el italiano aportará experiencia, calidad y goles al conjunto de Hansi Flick.
Sin embargo, el club catalán deberá negociar inteligentemente para concretar la operación y convencer al jugador de que el Camp Nou es el mejor lugar para continuar su carrera. Joao Félix y Joao Cancelo, el sueño desvanecido del FC Barcelona. El sueño de ver a Joao Félix y Joao Cancelo vistiendo la camiseta del FC Barcelona parece estar cada vez más lejos de la realidad. A pesar del interés del club catalán, las conversaciones con el Atlético de Madrid y el Manchester City se han estancado y la posibilidad de un traspaso disminuye con el paso del tiempo. Tanto el Atlético de Madrid como el Manchester City priorizan la venta de jugadores portugueses. El club del Madrid pide 50 millones de euros, mientras que el Manchester City todavía se aferra a no ceder 20 millones. Estas cifras, combinadas con las dificultades financieras del Barcelona, dificultan mucho las operaciones. En el caso de Joao Félix, el Benfica fue el único club que mostró verdadero interés por el jugador, pero su oferta no convenció al Atlético de Madrid. Aston Villa está dispuesto a pagar los 50 millones de dólares que exige Colchoneros, pero aún no ha hecho una oferta formal. En cuanto a Joao Cancelo, el portugués tiene como prioridad su regreso a Barcelona, pero el Manchester City no está dispuesto a ponérselo fácil. Cancelo jugó anteriormente en la Juventus, otra opción que baraja el lateral portugués en el Barcelona. Aunque la posibilidad de ver a Joao Félix y Joao Cancelo con la camiseta del Barcelona es cada vez más escasa, el club catalán no descarta su insistencia en contratar con los Joaos. Ahora, a nuestra charla principal, Laporta desafía a todos y anuncia que Nico Williams será jugador del Barcelona. El presidente del Club Barcelona, Laporta, volvió a mostrar su determinación y ambición en fortalecer el equipo. Según fuentes de Sport, Laporta lideró personalmente el proceso del fichaje del talentoso extremo Nico Williams, que actualmente milita en el Bilbao Athletic Club. Laporta es conocido por su capacidad para negociar situaciones difíciles y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que Williams llegue al Camp Nou. Laporta no quiere renunciar a Nico Williams. El delantero del Bilbao aún no ha dado una respuesta clara a la oferta del Blaugrana y, con las buenas noticias llegadas en las últimas horas desde las oficinas del FC Barcelona, el Barça parece llenarse de un optimismo inesperado sobre su plantilla. Según las últimas noticias, la directiva del Barcelona confía en que esta medida dé sus frutos. No en vano, tras regresar de un viaje a Estados Unidos, Laporta confía en recibir pronto un claro sí de Nico y apuesta fuerte por dos factores principales: la posibilidad de firmar un contrato bajo el una por una regla y la llegada del primer fichaje del equipo. Hablamos de Dani Olmo. En esta parte, el club recibirá 40 millones de euros y además espera sumar otros 60 kilogramos en las próximas horas. Los 100 millones de dólares liberarán las finanzas del club para resolver cuestiones pendientes de inscripción y pagar el importe del traspaso del astro, Nico Williams, en cuotas de 62 millones de euros. Además, el Barça le ofrece un salario neto de 12 millones de euros por 5 temporadas hasta junio de 2025, además de otras primas de rendimiento y la posibilidad de subidas salariales en los próximos años. Además, Lamine Yamal fue otra tentación para convencer al joven Williams, ya que ambos se conocían bien de la selección. ¿Crees que Laporta ganará el desafío y fichará a Nico Williams?